Así como están sentados, quisiera orar. Querido Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que tú nos provees. Damos gracias por los niños que en este momento también están aprendiendo de tu palabra, Señor, instruyéndose en sabiduría, cargando ese corazón, Señor, de enseñanzas de tu palabra. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaba pensando en algunos temas y como todavía estamos en el mes donde queremos aprender de la sabiduría de los abuelos y también honrarlos. El tema que elegí es, entre algunos mensajes que escuché, estuve mirando, es sabiduría de vida. Sabiduría de vida. Porque el hecho de que nosotros hayamos aceptado la fe o la vida de fe, aunque nos hayamos arrepentido, aunque nos hayamos bautizado, aunque figuremos en la lista de miembros de alguna iglesia, aunque nos hayamos casado, necesitamos sabiduría de vida para vivir una vida plena en Dios. Porque tenemos mucha gente, nosotros mismos nos equivocamos. Tenemos muchos hermanos que son buenas personas, buenos creyentes, quebrados financieramente, muchos con muchos problemas en el matrimonio, problemas con la salud por falta de sabiduría de vida, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, con la enseñanza de los hijos. Y todas esas cosas vienen con la sabiduría de vida, con las cosas que nosotros aprendemos día tras día. Y mucho tienen que ver también nuestros padres, en sentido genérico, ¿no? Padres, abuelos, madre. En la palabra de Dios encontramos principios que nos guían constantemente a instruirnos en estas verdades. Y por eso leí al principio Proverbios capítulo 1 y quisiera leer de vuelta justamente ese versículo de Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice: La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y el Salmo, para fundamentar un poco esta frase, el Salmo 111:10. El Salmo 111:10 dice: La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que lo honran tienen buen juicio y Dios será siempre alabado. Y lo que tenemos en la Biblia, lo que tenemos en Proverbios, justamente en el libro de Proverbios, y estuve revisando un poco más el libro de Proverbios, como es el libro de la sapiencia, de la sabiduría. Lo que tenemos en Proverbios particularmente son principios. Estos principios fueron recopilados como ustedes saben, por Salomón. Y digo recopilado porque no fue escrito en su totalidad por él, también recopiló sabiduría de otro lugar, y eso a mí siempre me llamó la atención. También recopiló sabiduría, digamos, de afuera. Todo lo que estaba bien, él lo recopiló, lo adquirió, y está acá en la Biblia. Y uno de los primeros principios que me llamó mucho la atención, y creo que es uno de los problemas fundamentales de nuestra era también, es el tema de la meritocracia. Creo que la mayoría, ya se habló muchas veces de esto, la meritocracia. Fíjense que Salomón,
en Primera de Reyes 13, en Primera de Reyes 3, creo que es capítulo 3, versículo 12, más o menos por ahí. No precisan leerlos en su Biblia ahora, anótenlo y así lo tienen. Dios le dijo a Salomón, no va a haber otro hombre sabio, ni antes ni después de vos. Vos vas a ser el más sabio que haya existido, el más sabio de todos los tiempos. Fue Salomón, fue y es Salomón. Posiblemente uno de los hombres más ricos también, ¿no? El escritor del libro de Proverbios. El libro de Proverbios obviamente fue escrito por Dios por medio de Salomón. Pero lo que me parece interesante que Salomón era el hombre más sabio del mundo. Si nosotros hacemos ahora un estudio y revisamos, vamos a encontrar que este hombre fue el hombre más sabio del mundo. La etiqueta, el título del hombre, del tipo más sabio del mundo lo tiene Salomón. Pero sin embargo, el hecho de que él sea el más sabio del mundo, no lo salvó. Hasta su hijo se rebeló contra él. Tuvo 1000 mujeres, no encontró la felicidad. En el libro de Lamentaciones nosotros vemos el profundo pesar que tenía después Salomón. No tenía sentido la vida para él, tantas cosas, ¿no? El título de ser el hombre más sabio del mundo no tuvo importancia para él. Hay otras cosas y vamos a mirar un poco acá. Ser una persona de dignidad, buscar justicia, buscar la verdad, buscar el buen carácter, esas cosas vienen de la instrucción práctica de la Biblia. Nosotros nos instruimos, practicamos, aprendemos cuando practicamos, cuando tu padre te dice, cuando tu abuelo te dice, yo ya lo viví, yo viví esto. Yo te advierto, te digo, tenés que hacerlo así, yo lo viví. Es una cosa práctica. Cuando absorbemos la enseñanza bíblica, lo practicamos y tenemos una enseñanza práctica. ¿Cuántas veces Salomón advirtió de la mujer de mala vida, de no dejarse llevar por la belleza? Sin embargo, él cayó en eso. Y no les digo esto para desanimarlos con respecto a Salomón, sino que lo que les estoy diciendo es, por algo sucedió eso. Dios nos enseña algo ahí. Que no es que porque yo soy fulano de tal o yo tengo tal título, yo sé. No, es la sabiduría práctica, sabiduría de vida. Nosotros lo vivimos, respeto a mi padre porque él lo vivió, respeto a mi abuelo porque él lo vivió. Es una vida. La sapiencia, la sabiduría es una vida. Y las palabras de Proverbios, en Proverbios 1:8, a partir de este versículo, Proverbios 1:8-9 dice, Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, pues serán para ti un bello adorno, como un collar o una corona. El capítulo 2, versículo 1, otra vez dice, haz tuyas mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos. Otra vez habla de un padre hacia un hijo. Obviamente es Dios el que habla. También Salomón, ¿no? El capítulo 3, versículo 1, otra vez dice, no olvides mis enseñanzas, hijo mío. Y en cada capítulo, el 4, el 5, empieza y dice, hijo mío, escucha mis enseñanzas, no olvides mis enseñanzas. Hablando un padre hacia el hijo. Después en el capítulo 6, versículos 24, uno de los temas que me pareció muy interesante también es que dice,
esta verdad, esta sabiduría, estos principios te protegerán de la mujer malvada, de las palabras melosas, de la mujer ajena. No permitas que su belleza encienda tu pasión. No te dejes atrapar por sus miradas. Y obviamente la primera enseñanza es que los jóvenes, principalmente los jóvenes, no caigan en el engaño de dejarse llevar por lo que ven sus ojos. Eso es el primer principio. Es un principio fundamental, porque nosotros que vamos sumando edad, sabemos que la belleza es temporal. La mayoría de ustedes, si no se dieron cuenta ya, se van a dar cuenta que la belleza es temporal, ¿verdad? Va decayendo. Al final o después te das cuenta que no era el más importante. Es importante, tenemos que buscar una persona que nos guste, que se bañe, que sea pudorosa, ¿no? Eso está bien, pero no debemos dejarnos llevar por las apariencias, por lo que ven nuestros ojos. Otro principio en este aspecto es que, ¿por qué habla de la mujer malvada? Después, cuando vamos leyendo el libro de Proverbios, nos damos cuenta del por qué Salomón pone énfasis en esto. Y muchas veces encontramos en esa enseñanza, que ya lo dijimos acá también, una mujer necia tiene la capacidad de destruir absolutamente su casa, su hogar. Como una mujer sabia puede salvar su hogar, puede edificar sobre su casa. La belleza pasa rápido, las cosas que encantan a los ojos en algún momento terminan, pero una mujer sabia edifica sobre su familia. Ustedes, mujeres, y ahora hablo a las mujeres, son muy importantes en el hogar. Tienen esa capacidad de construir, salvar, edificar su familia o destruirla. La mujer sabia, yo siempre me acuerdo, y esto es una cosa muy, muy personal, ¿no? Yo sé que está mal comparar, pero siempre me acuerdo de una tía mía. Cuando mi padre falleció, nos encontramos en una situación muy complicada como familia. Quedamos solos, mi hermano menor, yo y mi madre. Mi padre fallece y mi mamá por ciertos motivos empezó a tener problemas con los vecinos, que eran todos familiares nuestros. Y tuvo que vender la casa. Y tuvo que vender la casa a un precio malo y en cuotas todavía, para poder salir de ahí. No teníamos un lugar donde ir. Entonces mi tío me dice, yo tengo una casa. Él había construido una casa mejor, se mudó a su mejor casa y no había ¿cómo es? No había sacado la casa vieja todavía. Entonces nos dijo, vivan ustedes acá, no les voy a cobrar nada hasta que ustedes puedan pagar algo. Pero resulta que mi tío justamente en ese momento no tenía trabajo tampoco. Estoy hablando del 2001, 2002, no era una situación muy fácil. Y una de las cosas que marcó totalmente mi vida fue la actitud de mi tía. Nunca acechó a su marido, nunca le dijo a su marido, vos no valés para nada, nunca le dijo a su marido, andaba, busca trabajo, hace algo, corta el pasto. Nunca, siempre con una buena actitud. Ella era creyente, ¿no? Fue una de las personas fundamentales de testimonio para nuestras vidas, para que mi hermano y yo lleguemos a la fe. Hacía lo que podía, siempre había una merienda, algo chiquito, lo que sea, un pan con algo arriba, siempre había algo.
la actitud que ella demostró en apoyo a su marido construyó su casa. Nunca cayó. Hasta hoy en día siguen en la fe. Aunque tienen problemas, tienen muchos problemas. Siempre van a haber problemas. Pero la forma de encarar de esa mujer creyente, su casa, fue algo que a mí me marcó durante toda mi vida. Por otro lado, tengo también otra experiencia de un hombre que conozco ahí, que cayó en desgracia, se quedó ciego, tiene 3 hijos, está la señora, por algún motivo se metió al agua y no sé, del calor o no sé qué pasó, algo pasó, quedó ciego. Desde el momento en que quedó ciego, su esposa lo abandonó, se fue de la casa. Dijo, ¿qué voy a hacer yo con un hombre que no ve, no sirve, no me sirve? No me funciona, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar hambre, no sé, algo. Y salió de la casa. Hasta hoy en día esa familia está totalmente desmembrada, porque son familiares también, sé de ellos. Y están todos separados, los hijos por algún lado, la madre, el padre. Sin embargo, esta otra familia, hasta hoy en día, como siempre digo, aunque haya muchos problemas, siempre permanecieron juntos. Una mujer sabia construye su casa y una mujer necia lo destruye. Muchas cosas dependen de ustedes. El consejo de una madre vale una vida completa para sus hijos. Las madres tienen un impacto fundamental en la vida de sus hijos, porque la primera novia de sus hijos son ustedes. Ustedes son las primeras novias de sus hijos. Ustedes tienen un rol fundamental y un impacto extremadamente grande en la vida de sus hijos. Sus hijos posiblemente van a buscar una mujer como ustedes cuando sean grandes, con las mismas características. Yo sé que algunas cosas son palabras fuertes y tampoco lo digo porque yo lo sé todo o yo ya lo haya practicado todo. Los padres también tenemos ese rol. Fíjense, como habíamos dicho, que el hijo de Salomón mismo renegó de su padre. Y no renegó no solamente hizo eso porque a su padre les faltaba sabiduría, porque su padre no haya tenido algún consejo que darle, sino que renegó por la vida que tenía su padre, por la vida desastrosa de su padre. Otra cosa que tenemos que aprender, tenemos que entender también que los principios de Proverbios, gran parte de la Biblia también, son principios, no son promesas. Y tenemos que dejarnos de engañar en ese sentido. Estos son principios y no promesas. Principios que de ser aplicados a nuestra vida nos darán sabiduría. ¿Y cuál es la diferencia? Que un principio, ustedes se darán cuenta que la Biblia dice, por ejemplo, que el justo, el necio, como resultado de sus obras pasará tristeza y el justo no. El justo va a ser bendecido, va a vivir una vida en paz y alegre. ¿Qué pasa? Que en la vida práctica muchas veces no pasa eso. Encontramos gente que son muy buenas personas, personas justas, que buscan justicia y la pasan mal. Son personas entristecidas, la pasan mal. Sin embargo, tengo casi toda la posibilidad de que si yo soy una persona justa, viva mucho mejor que una persona necia. ¿Entienden el principio? Esto no es una promesa, no es que yo hago esto y me va a pasar eso. Muchas veces hago las cosas bien y van a pasar cosas malas igual. Igual el resultado puede ser negativo. Obviamente hablamos de resultados temporales. En la eternidad sabemos que tenemos siempre un resultado positivo. Así que estos principios son
principios que deben ser aplicados a nuestra vida y no son promesas. Tenemos que dejarnos de guiar por esas promesas falsas, de que yo hago esto hoy y mañana será así. Y hay días que no son positivas, hay días de tristeza, hay días que no son buenos, que yo me levanto y con mucha fuerza todos los días. Aunque yo no me levante con toda la fuerza todos los días, igual tengo que ir, igual tengo que buscar la justicia, igual tengo que trabajar, igual tengo que buscar los buenos resultados. No todos los días me voy a sentir bien. Encontré una palabra interesante que aprendí en esta semana, es que estos principios son axiomas, una palabra en español, después lo pueden buscar, axiomas. Es un resultado lógico a una cosa, ¿no? Me ayudó mucho a entenderlo un ejemplo de matemáticas. Por ejemplo, decir 2 más 2 es 4. El resultado de 2 más 2 es 4. Eso es un axioma, es un resultado lógico. Decir, por ejemplo, 4 es el resultado de 2 más 2, de la suma del 2 más 2. Eso es algo parecido, es esto, lo que nos da Proverbios. Lo que Proverbios nos dice es que si vos te conducís así, si vos no malgastás tu plata, si vos le tratás bien a tu señora, si vos no cometés el error de buscar por fuera de tu matrimonio travesuras, vas a vivir bien. Y eso es un resultado lógico, totalmente lógico, ¿no? Eso me quedó, esa palabra, axioma. Proverbios 8, 10 y 11. Proverbios 8, 10 y 11 dice: en vez de plata y oro fino, adquieran instrucción y conocimiento. Vale más sabiduría que piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Es que estos principios los tenemos que cuidar como lo más preciado que nosotros tenemos. Y anoté también algunos principios que nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos. Nosotros como padres, en sentido genérico, también debemos enseñar a nuestros hijos. Aunque vos no tengas hijos, hay mucha gente que te ve, si ahora no te ve como padre, te va a ver como padre. Yo en lo particular, a mucha gente mayor, lo veo muchas veces como una persona, una figura de autoridad, y lo respeto, y muchas de las cosas que nos dicen lo acepto y aprendo de ello. Así que aunque todavía no tengas hijos o no tengas hijos, para muchas personas sos un padre. Por eso estos principios valen para todos. La primera enseñanza que vemos en Proverbios es: enseña a tu hijo a temer a Dios. El primer principio, enseña a tu hijo a temer a Dios. Proverbios 6, 16 dice: Dios está totalmente airado contra la maldad, y la justicia de Dios llega siempre. Dios es un Dios justo. Y vamos a ver un poco estas cosas. Y esto nosotros en primer lugar lo tenemos que aprender, pero tenemos que enseñarle también a las generaciones que vienen. Y nuestros hijos, con todo el amor del mundo, tienen que saber esto. Dice, hay 6 cosas y hasta 7, Proverbios 6, 16, hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo. Las comparaciones con otros textos, dice, hay cosas que a Dios le repugna. ¿Viste cuando algo te repugna? No lo querés ni ver, como que lo querés vomitar.
Hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo. Dice los ojos altaneros, los ojos altivos, el orgulloso, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente. Se refiere a la violencia. Muchas veces, aunque nosotros no le peguemos a otra persona, nuestra actitud, nuestra forma de hacer las cosas con él es profundamente violento. Atropellamos a las personas. Las manos que asesinan a gente inocente. La mente que elabora planes perversos. Nuestra mente siempre está trabajando. Y no hacemos absolutamente nada sin haberlo premeditado, ¿no? Planificado antes. Muy pocas personas hacen algo sin haberlo pensado antes. Es difícil, es antinatural hacer esa reacción, ¿no? De hacer algo sin haberlo pensado. Los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso, y el que provoca peleas entre hermanos. Muchas cosas todavía podemos sacar de este texto, pero lo pasamos así. Enseñe a sus hijos, tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros semejantes, a temer a Dios, porque Dios aborrece estas cosas. Enseña a tu hijo, el principio 2, enseña a tu hijo a guardar su mente. Hoy más que nunca tenemos que guardar la mente, porque Proverbios 4:23, vamos a mirar Proverbios 4:23, dice: cuida tu mente más que a nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Cuida a tu mente, en otras versiones dice corazón, que es el lugar donde se gestan los pensamientos, los sentimientos más profundos. Cuida tu mente más que a nada en el mundo. Y este mundo es muy perverso. Si yo no cuido la mente de mis hijos, si yo no lleno la mente de mis hijos con sabiduría de vida de parte de Dios, el mundo se va a encargar de hacer ese trabajo. El mundo te va a decir, no, tranquilo nomás, yo lleno ese espacio, yo puedo llenar ese espacio. Y siempre me acuerdo, ahora en estos días, nosotros miramos mucha tele y ese es el problema mío. Yo soy de mirar mucha tele. Y en casa siempre miramos mucha tele. Y mis hijos también lo miran. Y hay propagandas que no lo podés evitar, tenés que achicar, poner en silencio o lo que sea. Y hay propagandas que sí o sí lo van a mirar. Hay propagandas que en YouTube lo ven igual. Y Kyle, el más chico, es el del medio ahora. Él es como yo siempre digo, es el más atrevido en esas cosas. Y hay una propaganda que en la tele aparece siempre, que es, el lema es orgullo. Capaz que muchos de ustedes lo conocen. Orgullo. Y trata del orgullo gay, del orgullo trans o el LGTB. Y hay una promoción sobre el orgullo gay, ¿no? Y como llama tanto la atención y hay muchos colores, la bandera gay, la gente abrazándose, hombre con hombre abrazándose, mujeres agarrándose la mano, y hay niños, y llama la atención. ¿Y qué es ese orgullo? Y yo le digo, hay propagandas y aprovechamos esos momentos también. Y le digo, no, pero eso, o sea, esa propaganda no está bien. Y lo que dice es mentira. Y el lema de la propaganda es que todos somos iguales, merecemos las mismas cosas, somos iguales. Necesitamos amor y somos todos iguales. Y me dice, pero ¿por qué es mentira? ¿Qué es mentira? Y yo le digo, pero lo que dice es mentira. Y habla con su hermana y dice, Sheila, dice,
parece que dice mentira, pero yo no le veo ninguna mentira a ese. No veo ninguna mentira. Y sí, son cosas buenas lo que dice, somos todos iguales, nos besamos, nos abrazamos, nos agarramos de las manos. ¿Cómo penetra la vida de nuestros hijos? Y yo les explico, no somos todos iguales. Algunos son nenas, otros son varones, no somos todos iguales. Por eso es mentira. Trato de explicar algunas cosas así, ¿no? Hay que cuidar la mente de nuestros hijos, porque si no es la tele, lo va a hacer YouTube. Si no lo hace YouTube, lo va a hacer el colegio. Si no lo hace el colegio, lo va a hacer otra cosa. Tampoco podemos meterlos en un termo, ¿no? Está bien, hay que protegerlos, pero hay cosas que ellos van a pasar igual, ¿no? Entonces, enseñe a su hijo a guardar su propia mente, que él mismo también se analice esas cosas. Enseñar a los hijos la importancia de obedecer a nuestros padres. Este es el principio 3. Enseña a tus hijos la importancia de obedecer a sus padres. El pilar fundamental puesto de parte de Dios para un fundamento moral para cualquier hijo son los padres. Los padres están puestos para enseñarnos moral, para enseñarnos qué está bien. Esos son los padres. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a obedecer a los mayores, a obedecer a los padres, va totalmente contra los principios bíblicos. Así que es importante que ellos entiendan también que tienen que obedecer a los padres. Y lo tenemos que hacer con sabiduría. La Biblia también nos da la pauta de que tenemos que corregirlos, pero que no se nos pase la mano, ¿no? Que no se nos pase la mano. Tenemos que corregir a nuestros hijos. Enseña a tus hijos a buscar amigos correctos, el principio 4. Es muy importante que nosotros cuidemos con quién nos juntamos. ¿Quién está al lado mío? ¿Quién me ayuda? ¿Con quién hablo las cosas que tengo que hablar? ¿Quién me enseña? Es muy importante. Es determinante muchas veces para toda la vida. Diferente a lo que vemos en el mundo. Muchas veces en el colegio, por lo menos en los colegios que nosotros nos tocaron. Desde la escuela, desde el más chiquitito, desde primer grado, segundo, sexto, yo me acuerdo hasta el último liceo. ¿Quién era como el más cool del colegio? Era la figura, el que aparecía en todos lados, todos queríamos ser como él, el que no hacía la tarea, el que faltaba a clase, el que le pegaba a los otros, el más fuerte, el que se peleaba. Si vos te peleabas, en la escuela, por lo menos una vez por semana y le ganabas al otro, vos eras vos sos el líder totalmente. Si vos no entregabas la tarea, vos eras el que podía. Inclusive si ganabas una buena nota sin haber hecho la tarea, o si copiabas, tenías la habilidad de copiar. Es interesante cómo es el mundo. Y nuestros hijos desde chiquitos aprenden esas cosas, ¿no? Y muchos queríamos ser como ellos. En el colegio San José, donde nosotros estábamos, y la mayoría de los colegios allá eran así. Acá no miré las murallas de los colegios. Tenían más de 2 metros, porque muchos alumnos se salían siempre. Saltaban la muralla y se iban, ¿no? Se llamaba la lista y después se iban. Y esos eran los cool, esos eran los ejemplos. Las chicas, las jovencitas, admiraban a esos hombres, ¿no? Que hacían eso, se portaban mal, eran cool. El principio 5, enseña a tus hijos a controlar sus apetitos. Y esto es muy importante. Enseña a sus hijos a cuidar los apetitos. En Proverbios 5, habla en el sentido sexual específicamente de cuidar sus apetitos, ¿no?
de controlar sus apetitos, de controlar sus pasiones. Y esto va, para mí, es un principio general también. Aparte de esto, que es muy importante, es un principio general. Debemos cuidar primero nuestras pasiones y debemos enseñar a nuestros hijos a cuidar sus pasiones. No porque a mí me gustó algo y yo lo puedo tener, lo tengo que tener, ¿no? Y muchas veces tenemos ese pensamiento, nos engañamos, ¿no? Y para ejemplificar esto, me acuerdo en Asunción hay capaz que algunos de ustedes los conocen también, el maestro Luis Sarán, que es un músico, tiene un proyecto que se llama Sonidos de la Tierra, que le enseña a niños sin recursos a tocar instrumentos, tocan violín, guitarra, de todo, tocan de todo, piano, y están por muchas partes del Paraguay y principalmente por las peores zonas, ¿no? Por las periferias de Asunción y en el interior. Y lo que él decía, y es muy famosa de él, es muy famoso de él esa frase, dice: el niño que toca Bach durante el día difícilmente andará rompiendo vidrieras de noche. El niño que ejecuta, practica instrumentos durante el día difícilmente va a andar fechoreando de noche. Y él explica muy bien esa frase diciendo: todos necesitamos recursos para vivir, desde el más pobre hasta el más rico, todos necesitamos recursos para vivir. Nuestra vida puede ser más alta, más baja, el nivel de vida de cualquiera, pero todos necesitamos recursos para vivir. Cuando nosotros no producimos esos recursos, cuando yo por mi propio esmero no produzco ese recurso, ¿qué tengo que hacer? Voy a ser deshonesto, porque necesito recursos. Todos necesitamos recursos para sobrevivir. Si no los puedo producir, voy a tener que ser deshonesto, porque necesito recursos para vivir. Cuando esos niños, decía él, vayan a Asunción o vayan a cualquier lugar, necesitan recursos, necesitan algo para sobrevivir. Y si no lo tienen, van a tener que robar, van a tener que salir de noche, yo qué sé, algo van a tener que hacer. Y esto pasa desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, porque tenemos rateros de casas, rateros de lo más chico y rateros hasta lo más alto. O sea, en todos lados tenemos deshonestidad y nosotros sabemos bien eso. Y eso es justamente esto. Debemos enseñar a nuestros hijos a que uno tiene que producir sus propias cosas y que el apetito tiene sus límites. Enséñeles, según Proverbios 5:15, enséñeles a gozar y ser felices con su propio cónyuge y con su propia familia. Y esto es una cosa muy importante, porque en estos últimos 2 o 3 años nos dimos cuenta, según el desastre familiar que hubo en todos lados, que es importante cultivar la familia, es importante cultivar las relaciones matrimoniales, es importante cultivarnos entre nosotros, entre esposos, esposa, esposo. Es importante pasar tiempo juntos, cultivarnos. Y esto tenemos que enseñar a nuestros hijos. Desde chiquitito, él tiene que saber que él puede gozar, puede estar bien con su familia, puede estar bien solo con su esposa, puede estar bien. Puede tener una esposa nomás y pronto. Había un veterinario en Asunción cuando nosotros teníamos que venir a Uruguay. Tenía que llevar al perro para que le hagan una revisión de un certificado para que pueda pasar las fronteras. Y el veterinario
que podía hacer eso era un alemán. Él había venido a Asunción y se buscó una novia asuncena y se quedó ahí, y por ahora estaba ahí. Y me dice, y hablamos con él así, y me dice, ¿y vos estás casado? Sí, pero sos muy joven, ¿cómo te vas a casar? Me dice. Y bueno, le digo, formar una familia, tenemos estas creencias. Yo no puedo, me dice, yo no puedo, ¿cómo voy a estar 2, 3 años con la misma mujer? Es imposible, no puedo hacer eso, dice. Me aburro. Esa es la ley del mundo. Eso es así. Al final, eso dura poquito. Tampoco era el hombre más lindo del mundo el que vi ahí, ¿no? Pero eso dura poquito. Al final, eso termina en un desastre. Si hablamos de eso, fíjense en Salomón. ¿Cuántas mujeres tenía? 1000. No es que tenía 2 o 3. A lo sumo, cualquiera de nosotros capaz puede tener 2 o 3 y después ni la plata nos alcanza para mantener. No. Salomón tenía 1000. No encontró la felicidad ahí. Proverbios dice, tenés que encontrar poder congraciarte, ser feliz con tu cónyuge. Hay que cultivar eso. Esto es una cosa muy personal lo que les cuento. A mí, por ejemplo, me gusta mucho tomarme, con Melanie encontramos un momento, digamos así, durante el día, a pesar de los 3 hijos y todo el trabajo, lo que sea, encontramos un momento durante el día donde nos sentamos y tomamos mate y conversamos nomás de cualquier cosa, de lo que vimos en el teléfono o lo que ella me quería decir algo, de cualquier cosa. Y hace años que hacemos eso, hace años, y yo disfruto mucho ese momento. Personalmente disfruto mucho ese momento y sé que ella lo disfruta también, ¿no? Y tenemos que buscar esos momentos. Tenemos que buscar un tiempo donde nosotros disfrutamos con nuestro cónyuge. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que se puede disfrutar del cónyuge y de la familia también. Y otra cosa que personalmente mejor no lo digo. A mí a veces me cuesta entender. Yo provengo de una familia muy separada, así, ¿no? Nunca pudimos estar mucho tiempo juntos, obviamente con mi padre y eso, ¿no? Hay gente que trabaja de lunes a sábado, ¿no? Y el domingo decide ir con sus hijos a una fiesta o a cualquier lado. Personalmente eso a mí me enoja a veces, a mí, ¿no? Esto es una cosa muy personal, y capaz que es a mí nomás, discúlpenme si es cosa mía, ¿no? Pero a mí a veces no me funciona eso. No puedo estar con mis hijos o con mi señora durante 6 días y después el domingo yo decido nomás ir a tal parte y disfruto, ¿no? Hay que pensar bien las cosas. Enseñar a sus hijos a cuidar las palabras. Proverbios 4:24. Es muy importante cuidar las palabras. Y cuidar las palabras también significa qué es lo que tengo adentro. Porque las palabras salen de lo que tengo adentro, ¿no? Sí, obviamente, tenemos que revisar lo que ven nuestros hijos. Tenemos que revisar, como decíamos, la mente. Tenemos que revisar qué es lo que les están alimentando, ¿no? Porque este tiempo en el que vivimos es muy agresivo. La mayoría de los adolescentes jóvenes muchas veces escuchan músicas que son pornografía escrita, ¿no? Y lo escuchan así como es cool, es el ritmo, a veces hasta a uno le da ganas de bailar, pero no dicen cosas buenas. O sea, es lo mismo que cualquier otra pornografía, yo encima tuyo y nosotros entre 3 y cama de 2 y cama de 3 y somos 4 felices o 5. Es terrible, no es bueno. Desde todo punto de vista es horrible. Debemos cuidar las palabras de nuestros hijos. Hay que buscar herramientas.
cuidarlos en ese sentido, cuidar las palabras. Enséñales a tus hijos a ser diligentes en su trabajo. Enseña el punto 8, ya estamos en el punto 8. Enséñale a sus hijos a ser diligentes en su trabajo. Cuando vos no producís, cuando vos consumís recursos, esto es un principio económico fundamental. Cuando vos consumís un recurso pero no lo producís, alguien lo tiene que pagar. Cuando vos haces las cosas mal y lo consumís igual, o cuando vos definitivamente ni siquiera lo haces y lo consumís igual, alguien lo tiene que pagar. Alguien está produciendo extra por vos. Esto es un principio fundamental y esto sucede en todas las esferas. Debemos ser diligentes en nuestro trabajo. Suponete que yo soy un vendedor de autos. Si yo soy un vendedor de autos y hago 3 autos sin ruedas, no sé, lo hice mal, no hay rueda. ¿Qué pasa? ¿Lo vendo o no lo vendo? Sin ruedas. ¿Lo puedo vender? No lo puedo vender. En muchos de esos casos yo consumo, si no lo puedo vender, yo cosecho el resultado de mis errores, porque yo lo tengo que pagar, no lo voy a poder vender. Pero no siempre pasa así. Muchas veces, la mayoría de las veces, porque estamos todos interconectados. Si yo hago algo mal, otro lo paga también por mí, aunque sea mi familia, mis hijos. Hay que enseñar a la gente que sea diligente en su trabajo. Tenemos un exceso de haraganería hoy en día, en el mundo entero. Y los más veteranos seguramente entienden lo que les digo también. Famosa esa frase, antes se trabajaba, hoy en día la gente no quiere trabajar. Discúlpeme por decirles esto así, pero a mí a veces me da asco ir a alguna institución, a algún lado y encontrar oficinas llenas de gente. Yo siempre digo que faltan más sillas. Tenemos que comprar más sillas porque hay más gente que sillas casi. Creo que el mundo en eso tiene que mejorar. Tenemos que ayudarnos en encontrar eso. Y la Biblia nos insta a que nosotros tenemos que ser personas diligentes en nuestro trabajo y producir correctamente. Producir correctamente. Y el punto 9, que me pareció muy importante separarlo también, dice, enséñale a tus hijos a administrar sus bienes. Es lo mismo, 1 Timoteo 6:10, no necesitamos abrir ahora nuestras Biblias. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Tanto el pobre como el rico muere por amor al dinero, ¿no? Necesitamos entender, enséñenles a sus hijos economía. Tienen que enseñarles a sus hijos economía. Yo tengo que enseñarles a mis hijos economía, cómo administrar los bienes. Porque por más buen cristiano que sea, si no sabe administrar sus bienes y no sabe proveer a su familia, es peor que un incrédulo, según la Biblia. Es un principio fundamental. La mayoría de nosotros, según muchos de los expertos que miré, la mayoría de nosotros es como casi analfabeto en cosas de economía. Y es una cosa muy cambiante. Debemos instruirnos y enseñar también a nuestros hijos a administrar sus bienes, a administrar correctamente sus bienes. Y por último, y con esto termino, hermanos, enséñenles a amar a sus semejantes. Ninguna persona puede amar a Dios si no ama a sus semejantes. Tenemos que amar a nuestros semejantes, inclusive a los enemigos. Y si tu hijo todavía no tiene enemigos, ¿sabes qué? Si tu hijo es una persona cristiana, una buena persona cristiana algún día, una persona que busca justicia, una persona que busca administrarse bien, va a tener enemigos. Porque en este mundo, pululan los enemigos del bien. Así que enseñemos a nuestros hijos a amar también a sus semejantes. Vamos a ponernos de pie para orar.
Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra misma dice, Señor, que tu palabra, de tu palabra obtenemos principios. Es buena para penetrar nuestro corazón, para instruirnos en justicia, en bondad, en formar un carácter bueno que un cristiano debe tener, Señor. Yo te pido, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros. Estas palabras para muchos de nosotros es fuerte, no es fácil. Somos personas que todos los días nos equivocamos. Somos personas débiles, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes. Ayúdanos a aplicar estas cosas. Ayúdanos a ser personas sabias en la vida práctica. Ayúdanos, Señor, que a pesar de nosotros mismos, tú nos salves y nos ayudes, nos encamines, Señor, en estos principios. En el nombre de Jesús. Amén.